Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Aulillo. Voy a moderar el taller de ahora, de la tarde. Les voy a presentar a Eduardo Cortés. Eduardo es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de Villa María. Es especialista en cultivos extensivos. Actualmente está cursando el doctorado de Ciencias Agropecuarias en la Facultad de Ciencias Agronómicas de La Plata y es de Esperanza, y es profesional del INTA del Experimental San Francisco. Así que bueno, los dejo con Eduardo y con él vamos a charlar del avance en el manejo de gramíneas anuales. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Agradecerle a Presil la invitación, como siempre. Es un lujo poder venir a presentar lo que uno hace acá y bueno, y a lo que le dedica tanto tiempo y tantas ganas. Y bueno, le voy a traer algunas cuestiones del manejo de gramíneas anuales, por una razón de que en otros talleres se va a hablar del Oleum y de Digitaria insularis. Yo voy a centrar este taller en el manejo de 3 gramíneas que me parecen como las más complicadas hoy por hoy, que son dos con resistencia o posible resistencia, que es el leucine y Echinocloa, y otra que es tolerante, como en nuestro país, es tolerante, como Chloris virgata. Hablamos de las anuales. Alguna cuestión de que después podamos ver sirve para alguna cuestión de preemergentes y de post, puede servir para algunas Chloris o tricloris, digamos, pero bueno, esa es la idea. Ustedes ven que en este mapa que elaboró la gente APRESID, en el cual participamos, podemos ver la distribución de estas 3 gramíneas de las que vamos a hablar, y vemos que la distribución en realidad del 2013 al 2015 no ha modificado mucho. De a poquito puede verse lentamente el crecimiento, pero que ese crecimiento, parece no tener un techo, y solamente venimos a tener problemas con estas gramíneas. Inclusive estamos viendo que hay gramíneas como Chloris, en el caso de Chloris, que antes uno las tenía muy vistas en lugares de menor aptitud agrícola. Hoy en día están en suelo clase 1 o 2, que antes era impensado. Entonces preocupa el crecimiento, pero bueno, hay algunas cositas que podemos ver que se pueden realizar. Yo le puse el nuevo escenario de la agricultura con el manejo actual de malezas. Para mí, a mi entender, si seguimos por este camino, tiene 3 consecuencias. Uno es el avance de la resistencia. Acuérdense que la resistencia al activo que sea es hereditaria, o sea que si ustedes dejan una planta viva porque quedó de una aplicación, y la descendencia va a adquirir la resistencia, es hereditaria. Hoy por hoy, en las 3 malezas que vamos a mencionar, por supuesto Chloris es tolerante, ¿no? Pero en las otras 2 que son resistentes, hoy por hoy tenemos resistencias simples, básicamente a glifosato. Hay Echinocloa cruzgali con alguna sospecha LS, pero bueno, dentro de todo estamos en la panacea. En relación a otros lugares, por supuesto, ¿no? Que tienen 4 o 5 resistencia a 4 o 5 modos de acción o mecanismos de acción. Yo pongo aquí que inclusive nosotros hemos hecho algunos trabajos el año anterior, antes de que se fuera el factor K y apareciera el factor M, pero hemos hecho algunas cuestiones de números en los gastos de insumo, y veíamos que hasta podíamos gastar en una situación complicada de maleza un 27% del costo del cultivo de soja, lo cual no era menor, en campos complicados, por supuesto. Y esto podía llevar a tener campos inutilizables, como ha pasado hace un par de campañas en el sur de la provincia de Córdoba con Yuyo Colorado. Y bueno, y hay muchos lugares en nuestra zona que están muy complicados, o se vieron muy complicados en los años de sequía. Ahora venimos con excesos de agua, digamos. Ahora la que está complicada es la maleza porque está sumergida, pero vemos con Echinocloa colonna, donde los años son normales a secos y no se trata el problema. Hemos visto pérdidas realmente importantes
de lotes, ¿no? Entonces, bueno, antes de tener que poner la cara de impresión como la pone este chico, bueno, vamos a tratar de hacer un poco de desandar un poco el tema del manejo de malezas. Y aquí se habló mucho en muchos de los talleres que pude ir, y porque uno en realidad se anota 8 talleres y va a uno. Va a 8, pero a 10 minutos de los 8, digamos, o sea, hace uno por ahí. Pero sí se habló mucho de la visión de sistemas, o del sistema en sí, y no tratar el manejo de malezas desde el punto de vista químico nomás. Y en esto yo siempre me gusta decir que hay que integrar conceptos, y esos conceptos van de la mano del reconocimiento y el monitoreo, muy importante, ya lo vamos a ver, y más que todo si uno compara, en este caso, tolerantes con resistentes, ¿no? Y aún dentro de las resistentes, por supuesto. Conocer la biología de la maleza, otra cosa muy importante, y que hoy por hoy se están empezando a hacer cosas. Generar cobertura, rotaciones, de la mano de las rotaciones, y por último el manejo con herbicidas y momentos. Hay que tratar de coordinar todas esas cosas para poder comenzar a manejar el tema de las malezas. En el primer caso, en el reconocimiento, yo aquí le pongo una foto de Cloris, Equinocloa y Eleucine. Fíjense ustedes que, por ejemplo, las fotos que me cedió Diego de Cloris y de Eleucine, si yo no le pusiera el nombre de Cloris y de Eleucine, parecerían que son las dos muy iguales, prácticamente iguales. Equinocloa levemente es distinta, si yo le muestro foto de 1 o 2 hojas son todas iguales, en realidad. Por suerte estamos teniendo mucha información sobre figuras y sobre fotos de plántulas, inclusive APRESID tiene una publicación de gramíneas anuales, y está bueno que nosotros nos hagamos de esas publicaciones y la tengamos siempre a mano como para reconocer. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tengo un problema de Cloris, y esa Cloris la puedo agarrar con 3 o 4 hojas, como nosotros hacemos los ensayos en laboratorios. En laboratorio nunca hacemos 3 o 4 hojas en el campo, por supuesto, pero si yo puedo ya identificarla ahí, yo puedo ver la diferencia si tengo Eleucine, que es resistente al glifosato, vamos a suponer, y Cloris, que es tolerante, y en una puedo decidir hacer 2 litros de glifosato, que es una dosis, le digo con los gramos de ingrediente activo, más o menos una dosis que matamos bien la población de Cloris, y si me confundí y en vez de Cloris es Eleucine, voy a tener que aplicar de nuevo. Con la consiguiente, la planta ya está golpeada, el graminicida que le voy a tener que hacer graminicida no va a funcionar correctamente, o al revés, si pensé que tenía Eleucine y tengo Cloris, por ahí ya gasto un graminicida, y si las poblaciones que yo tengo, o como comenzamos a tener nosotros en muchos de los casos, dependiendo, ya lo vamos a ver, dependiendo de los antecesores y de los años, empiezo yo a tener Cloris, por ejemplo, en septiembre, y ya tengo que gastar un graminicida en septiembre, tengo que gastar un graminicida en septiembre, un graminicida en octubre, un graminicida en noviembre, un graminicida en diciembre, más allá del bolsillo, que supongamos que la plata la tenemos, estoy presionando con un activo a esa maleza, y bueno, y no es la idea. Entonces, bueno, está bueno que nosotros podamos reconocer a las malezas. Otro punto importante que tenemos que saber es el tema de la dinámica de emergencia. Todas las malezas ustedes saben que tienen dinámicas de emergencia. Las malezas que generalmente nosotros tenemos problemas hoy por hoy en el cultivo de soja, en el cultivo de maíz, son primavero-estivales. Llámese gonfrena, llámese amaranthus, llámese Eleucine, Equinocloa, Digitaria, etcétera, Cloris. Estas son 2 curvas que yo les traje de algunos trabajos que nosotros tenemos, donde yo no quiero que esto quede como una receta, porque como yo le decía, esto puede variar en función del año, si tengo más o menos humedad en el lote y si tengo más o menos temperaturas, e inclusive puede variar si tengo más o menos cantidad de rastrojo. Acá yo le traje de Cloris una población. Tenemos un trabajo que va a salir publicado ahora de 2 poblaciones, y una población era sobre un maíz de silo, o sea, prácticamente se cosechó y no tenía nada, y la otra es sobre un maíz de cosecha con una muy buena cantidad de rastrojo, y se ve que esa población, la población donde había mucho rastrojo,
se atrasa un poco el nacimiento. Después, prácticamente, si yo tengo que decirle, a mitad de noviembre, fin de noviembre llegan al 90-95%, y lo mismo que Quinocloa, al 90-95%, por lo menos en la zona central, donde estoy yo, se llega al 95% de la población. Las cortes son, dependiendo de la zona que nosotros estemos, si vamos al norte podemos tener 6 cortes, si vamos al sur podemos tener 3, después generalmente nosotros tenemos entre 4 y 5, dependiendo de las condiciones, pero bueno, ya tener en claro esto y poder hacerlo en mi zona, por eso le digo, yo no quiero que esto lo extrapolen, porque por ahí a lo mejor puede cambiar 15 a 20 días en su zona, pero si yo más o menos tengo la idea en mi zona de cómo se disponen esas cortes, esos nacimientos, yo puedo ya empezar a pensar cómo tengo que manejar esa maleza. Esto es si yo no tengo, por supuesto, cultivo de cobertura. El otro punto importante que yo le decía era generar cobertura en nuestros lotes. Y la generación de cobertura viene de la mano de la rotación o de los cultivos de cobertura. Este es un trabajo que hicimos nosotros en Cajones, que tenemos muchos trabajos a nivel internacional, en Eleucine, en Equinocloa, en Gonfrena inclusive, a nivel nacional en Gonfrena, que dicen o muestran prácticamente lo mismo y que muestra aquí que a medida que sumamos toneladas de rastrojo, esto está hecho con rastrojo de trigo sobre Quinocloa colona, a medida que sumamos toneladas de rastrojo al sistema, le decae la emergencia de las plántulas. Esto es estadísticamente significativo, está hecho con 4 repeticiones. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, el rastrojo, por eso yo hablo de rastrojo, porque puede ser cultivo de cobertura, pero termina siendo rastrojo y sacamos el efecto alelopático y todo eso que todavía resta conocer. Influye sobre estos 3 componentes principales para la terminación de la dormición, que son temperatura, que es el factor universal, ustedes saben que la temperatura guía todos los procesos y que está muy influenciada con la humedad, pero los factores por ahí más terminadores son luz y amplitud térmica. Entonces, ¿qué es lo que hace la cobertura o el cultivo de cobertura? Si llego a hacer un cultivo de cobertura, reduce la entrada de luz, reduce la amplitud térmica y entonces genera que esa población demore su nacimiento, e inclusive hemos visto hasta que puede llegar a entrar en dormición de nuevo y pasar al año siguiente. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta para que yo cuando haga un cultivo de cobertura pueda saber que es una ayuda. También hay que tener en cuenta que los cultivos de cobertura, y eso sí hay mucha información a nivel internacional, que se trabaja básicamente con centeno. Los cultivos de cobertura, no por hacer un cultivo de cobertura yo voy a generar, baja de los nacimientos, sino que eso depende de la biomasa que yo genere, porque inclusive hay trabajos que donde se genera muy poca biomasa favorece el nacimiento o la emergencia de las malezas, porque no reduce tanto la luz, no reduce la amplitud térmica, pero sí genera una condición de humedad que permite a la maleza nacer. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta y hacer un cultivo de cobertura como se tiene que hacer. Cultivo de cobertura hay varios. Nosotros hemos trabajado con trigo, hemos trabajado con triticales, con cebada. Los cultivos de cobertura hay que, por supuesto, ver dónde los hacemos, depende de nuestra zona. Hay zonas que un cultivo de cobertura puede dar 7.000 a 8.000 kilos. En mi zona puede dar a lo sumo 3.500. Pero bueno, en el norte por ahí no se pueden hacer, entonces uno tiene que saber que es una herramienta más, pero que no le va para todas las situaciones. Pero bueno, yendo al trabajo que nosotros hicimos en una zona cercana a San Francisco, vemos que prácticamente las camadas se respetan, o sea, las 4 camadas se respetan, pero que inclusive en la camada principal, que es la camada de noviembre, hay una reducción, nosotros hemos medido una reducción hasta de un 43%, inclusive ese trabajo también, yo no lo muestro acá, pero ese trabajo tiene herbicidas, y hay la tasa de emergencia
para con respecto al herbicida ha llegado entre un 60 y un 80% menor, dependiendo del herbicida utilizado. O sea que la combinación es muy positiva. Y bueno, ¿y por qué pasa esto que veíamos recién o antes con el tema de los rastrojos y cómo impacta el cultivo de cobertura? Porque las semillas de las principales malezas que nosotros tenemos problema, digamos, que son semillas pequeñas, nacen de los primeros centímetros del suelo. Entonces, si nosotros le sacamos un poco la luz y le complicamos la amplitud térmica, la semilla censa, y cuando censa ve que no tiene, porque es semilla pero no es estúpida, y cuando ve que no tiene las condiciones para germinar, no lo hace. Hasta que después, por supuesto, llegan las condiciones, como se ve acá, ¿no? Bueno, ya pasando al tema del manejo con herbicidas, hay muchos. Si yo tuviera que ponerle todos los ensayos que hacemos, por ahí no alcanzan 20 minutos, pero básicamente yo le traigo algunas cositas más interesantes, y una es en el manejo de la resistencia. Estamos viendo muy buenos controles y satisfactorios con el uso de algunos desecantes, en este caso Paraquat, yo muestro, pero también puede ser glufosinato de amonio, en poblaciones que son resistentes y que 1,5 litros de glifosato al 66% tendría que controlarla con 2 o 3 hojas. Acá, por ejemplo, es el campo, uno de los campos que lo hicimos, el productor sembró y después aplicó, y bueno, y tiene excelentes controles. Esto en realidad es muy bueno, es una herramienta que nosotros la recomendamos, pero una herramienta que necesita de un monitoreo exhaustivo, porque yo tengo que saber que la maleza la tengo que hacer con esta condición. No tiene que superar los 2 macollos, incluso le diría, si lo pueden hacer con un macollo está bárbaro, porque después se genera esto, que lo hemos visto en los ensayos. Uno genera una... deseca, si se pasa más de los 2 macollos, deseca 1 o 2 macollos y después rebrota. Y si rebrota, después yo a esto le tengo que hacer un graminicida. Y volvemos a lo mismo. No quise hacer el graminicida para no ejercer presión con el graminicida, gasté en el desecante y ahora tengo que hacer el graminicida. Entonces, es una herramienta que está muy buena, pero que yo tengo que tener la suficiente seguridad de que mi población está en este estadio. Por eso, esta herramienta no es para hacerla en las segundas o terceras poblaciones, digamos, sino es para hacerla en la primera. Cuando emergió y yo sé que mi población es pareja. Si hago como generalmente hacemos, la mayoría dice, no, esperemos 15, 20 días más y enganchamos a alguna otra, bueno, cuando en ese enganchamos a alguna otra, mato la segunda corte porque es la más nueva, pero la primera corte ya tiene 3, 4 macollos y fallo en los controles. Entonces, a tener en cuenta eso. En el tema de los preemergentes, bueno, hay muchos preemergentes, nosotros hemos probado muchos preemergentes para las 3 malezas. Lo que tienen de bueno estas 3 malezas que comparten esos preemergentes, pero bueno, hay alguna diferencia entre unos y otros que podemos pasar a detallar. Lo puse así para no mostrarle todos los gráficos, como yo le decía. En soja podemos tener imacetapir, imacetapir más imazapir, imazapir más imacetapir, bien digo, diclosulán, sulfometurón más clorimurón, tiencarbazones más iodosulfurón, las clorazetamidas, cualquiera de ellas, y clomazone, como otra de las herramientas. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que hay que ir variando en la medida que se pueda, porque si ustedes ven aquí, la mayoría de ellos son ALS y entonces no es muy fácil rotar activos cuando la mayoría de los productos que yo tengo en el mercado son ALS. Pero bueno, tengo que tratar de ir rotando estos activos. En el caso de Cloris, funciona muy bien sulfometurón y más clorimurón y diclosulam para lo que es maíz. Para lo que es soja funciona muy bien imazapin más imazapir, que es el on duty para los que lo conocen, o el biciclopirone más el metalocloro, funciona muy bien también para maíz. Después si voy al caso de Equinocloa, en Equinocloa funciona muy bien el clomazone, es un controlador, digamos, no lo hemos descubierto nosotros, sino que se usa mucho en arroz. Inclusive en la zona de Entre Ríos se usa con la posible resistencia LS que adquirieron a Equinocloa Cruzgal y se está usando mucho más. Y clomazone funciona muy bien, el imacetapir más imazapir funciona muy bien.
Después funciona muy bien diclosulan también, sulfometurón más clorimurón, equinoclor, por ahí es un poquito más pareja. Las cloroacetamidas, a mi entender, funciona mejor el S-metalocloro, dependiendo la dosis también. Y en maíz, para equinoclor funciona muy bien el biciclopirone más el metalocloro, no solo. El Londiutic, el imazapin más el imazapir funciona relativamente bien, el adengo funciona bien, y las cloroacetamidas siempre funcionan, tienen un 50 o un 60% de control y necesitan ser mezcladas. Las cloroacetamidas necesitan ser mezcladas. Lo que tienen las cloroacetamidas, que bueno, justo nos pasó también, como para certificar un poco eso, nos pasó en este ensayo que vamos a presentar de Cloris, que en una localidad llovió a los 25 días y en la otra a los 50 y se ven las diferencias. Se ven las diferencias, está aplicado prácticamente el mismo día y se ven las diferencias. Cuando ya pasamos al caso del Leucine, el Leucine tiene controles más erráticos de todos los herbicidas que nosotros conocemos, que yo le presento acá, que en realidad hemos probado más, yo le puse los mejorcitos, pero funciona bien el S-metalocloro, funciona bien el sulfometurón más clorimurón, diclosulan es más errático, imacetapir es más errático, el tiencarbazones más isoxaflutoles funciona también bien, el biciclopirone funciona muy bien, eso es para maíz, pero bueno, hay herramientas como para poder ir manejando estas malezas. Después yo tendré que ver si tengo esta sola maleza o si tengo maleza de hoja ancha, como ser yuyo colorado. Hoy en día, por ahí cuando uno da una charla de manejo de maleza, no puede hablar de una maleza en sí, porque hay un montón de malezas metidas, pero bueno, si hablamos de estas tres, tenemos esa condición. Después yo le muestro algunas fotos de lo que es el testigo y de lo que son algunos tratamientos, y aquí en lo que es Cloris, fíjense que hay algunos tratamientos que funcionan muy bien. Bueno, y le digo básicamente lo que es post-emergente, los ACC-ASA funcionan bien. Después hay alguna diferencia con algunas de las gramíneas que mencionamos, que funciona mejor algún DIM que un FOP. Y después si pasamos a maíz, si yo le hablaba de 2 macollos, le tengo que hablar de un macollo, pero KIP funciona bien, Convey funciona bien, glufosinato de amonio funciona bien, pero bueno, sí o sí chiquitas para poder... acá le muestro algunos de los ensayos que hicimos. Esto es un ensayo que hicimos a campo de fenología, digamos, en función, se probaron varios graminicidas, no con la función de probar el graminicida en sí, sino con la función de la fenología, y vemos que a medida que nos vamos a prefloración decaen la performance de los tratamientos, y esto está probado hace 25 años, digamos, no descubrimos nada, pero seguimos haciendo lo mismo. Así que bueno, como para terminar, ¿dónde hacer foco en gramíneas? Reducir el banco de semillas del suelo, fundamental. Realizar rotación de cultivo para generar cobertura. Si bien hay que seguir investigando, pero siempre en la mayoría de los casos hay buenos resultados. Rotar herbicida, que va un poco de la mano de realizar rotaciones, monitorear los lotes, evaluar cultivo cobertura y aplicarle herbicida en la dosis recomendada según el tamaño, que decirlo parece una estupidez, pero es la mayoría de los errores que uno ve después. Y bueno, y en esto tenemos que seguir, tenemos que reaprender, y en el reaprender, bueno, hay un montón de cosas, y yo puse esta foto de la abuela Gamer, que a los 80 años la gasta en la Play, y yo no sé ni jugar a la Play, así que si ella aprendió a jugar a la Play, nosotros podemos aprender a manejar un poco el tema de las malezas y hacer un poco más sustentable, porque es la idea del manejo de malezas, ¿no? Así que muchas gracias por... Bueno, ahora vamos a dar espacio a preguntas, así que levanten la mano, le vamos a alcanzar un micrófono y les hacen las preguntas pertinentes a Eduardo. Sí, buenas. Quisiera preguntar si tenés experiencia en Vapoforum también con residuales, en la zona que hay, y sí, cómo es el tema de la mezcla de macetapir con imazapir, qué dosis y cuántos días antes de la siembra lo aplicaron.
Sí, en Papoforum tenemos algunas experiencias. Te diría que en Papoforum anda más o menos lo mismo en pre que lo que anda en Cloris Tricloris. Por eso yo dije que en Cloris Virgata podemos extrapolar en los nacimientos, estoy hablando, en el uso de preemergente, podemos extrapolar algunas ALS que funcionan bien. El on duty al que vos te referís. Al Interfilm, para soja. Al Interfilm me decís. El Interfilm a la dosis, a mí me gusta más a la dosis de 200 y no de 143. A mí no quiere decir que sea la verdad, pero me gusta más por una sencilla razón de que tiene 80 centímetros cúbicos de imazapyr en esa dosis. Lo que sí hay que alejarlo un poco de la siembra. Pero yo me inclino, si yo tuviera que manejar, que no es el caso, porque me estás hablando de Papoforum y es perenne, y a mí me dijeron hablar de anuales, no te metas, pero vamos a hacer de cuenta que no escuchan. Y si hablamos de sorgo de Alepo, de Papoforum o de Cloris o Tricloris, de Cloris perenne o Tricloris, a mí me gusta mucho la opción antes de la helada del uso de on duty o de arsenal, lo hemos probado. Tenemos trabajo y anda muy bien para los nacimientos de Cloris, 114 gramos, hemos probado varias dosis, pero la dosis de 114 ha resultado muy buena, no teniendo diferencia estadística para con las otras, de mayor dosis, e inclusive imazapyr también nos funcionó muy bien, pero imazapyr pensando en las cloridias se queda medio corto y bueno, entonces me gusta más la mezcla, digamos, porque el imazapyr es más graminicida, digamos. Sí, puede ser la pregunta. Sí. ¿Cuántos días antes los 200 gramos de Interfilm? Y por lo menos 20 días antes. El tema, por eso, cuando vos empezás a elegir los productos, tenés que saber cuándo sembrás vos, cuándo los nacimientos en tu zona de X maleza, cuándo se dan, si tenés posibilidad de lluvia o no. Son todas cosas que uno tiene que tener en claro, porque la idea de estos preemergentes, primero, hay dos cosas. La idea del manejo de maleza, desde el punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista químico hacia el productor, es tratar de poner toda la artillería más pegado a la siembra, porque es donde realmente se empiezan a ver los problemas de las malezas primavero-estivales. Entonces, si yo tengo que hacer el gasto ahí, tengo que tratar de que ese preemergente se me meta lo más... la mayor cantidad de tiempo posible dentro del maíz o dentro de la soja, digamos. Entonces, hacer 20 días antes y para mí los preemergentes no tienen más de 45 días. Si a mí me firman 45 días un preemergente, yo compro, digamos. Preemergente mucho más tiempo no... Aunque van a ver seguramente, porque después me van a decir, ¿cómo dijo 45 días? Muestro los ensayos de Cloris. Los ensayos de Cloris nosotros lo tenemos medido a los 60 y los 80 días, pero porque llovió un mes y 50 días después. Entonces, en realidad, no son los 60 y los 80, sino cuando se incorporó son 40, 45 días. Pero para mí es ahí. Entonces, yo tengo que saber si yo siembro el 1 de noviembre, vamos a suponer, yo tengo que saber, dependiendo del grupo de madurez que yo utilice, que eso también lo tengo que ver, y cómo es mi soja, si mi soja ramifica más, ramifica menos, otra cuestión que hay que seguir estudiando, tengo que tratar de ponerlo 30 días dentro del cultivo, es la idea. Entonces hay que tratar de hacerlo 10 días antes. Y a 143, dependiendo de la maleza, anda bien. Para Equinocloa no le hemos visto diferencia prácticamente, porque ahí presiona más el imazapyr que el imazapyr, digamos. Pero bueno, hay que tener en cuenta, hay algunos, en el caso de acetoclor también, si lo pegamos muy cerca de la siembra podemos tener algún problema, si lo mezclamos con algún PPO también podemos tener algún problema. Problema de fito, digamos que por ahí si llueve no pasa nada, o de última le digo al productor que por 15 días no vaya al campo y se haga un viajecito. Pero eso es igual que cuando hago un herbicida en post-emergencia. Es así, digamos. Si tengo lluvia antes y después no pasa nada. Si tengo un periodo de seca, es preocupante, digamos, la fito que le hace. ¿Alguna otra pregunta para Eduardo?
Sí, yo quería consultar en el manejo de Urocloa paneicoides, si tiene alguna experiencia. No, Urocloa no tenemos experiencia porque esa está ya muy determinada para el lado de Tucumán y ya se nos escapa un poco. Pero Marcelo de la Vega tiene más experiencia y Diego Ustarroz tiene alguna experiencia también. Pero que no se escapan a estos herbicidas, ¿no? Pero no te quiero, digamos, dar algún dato que no lo tengo bien claro, así que. Pero sí podés buscar de Diego que tiene ensayos o de Marcelo de la Vega, ellos tienen problemas y serios, digamos. Citaste algún caso que pueden ser mejor los DIM que los FOB. Sí. ¿Cuáles serían esos casos? Es dependiendo inclusive la especie. En Echinocloa, por ejemplo, en Echinocloa colona no hemos visto diferencia entre los FOB y los DIM. Seguramente cuando vos lo apliques vas a ver una mejor, a los 7 días vas a ver visualmente, ves un mejor control con el DIM, porque tiene algún efecto mayor, digamos, de secado mayor, pero después a los 30 días terminan iguales. Sí hemos visto en Echinocloa orizoide que hemos trabajado, te la cito por una cuestión de que hay diferencias, que vimos que Cletoin funciona muy bien y que Aloxifob y en menor medida que Isalofob no funcionan. Si te vas a Cloris es al revés, si te vas a Cloris funcionan mejor los FOB que los DIM, inclusive funciona a mí me funcionó mejor Isalofob que Aloxifob, pero bueno, es dependiendo la maleza. Como regla... ¿En el Aucine? En el Aucine a mí me funcionaron iguales, pero hay gente que dice que le funcionó mejor el FOB que el DIM. Habría que ver el tema de la dosis y el tema del momento, digamos. Pero si vos lo aplicás con más o menos la misma dosis y el mismo momento en un ensayo, porque por ahí a mí me dice me funcionó mejor el FOB que el DIM, pero lo aplicaron en lote distinto y eso no podés certificar que haya sido así. Entonces tienen que ser ensayos a la par en el mismo momento, pero como regla general yo te diría que funcionan más o menos iguales. Y después hay alguna consideración. En sorgo Alepo pasa lo mismo, y si bien es una maleza perenne, en Papoforum pasa lo mismo. Por ejemplo, nosotros probamos en Cloris barbata, y que está acá Rodrigo, que lo hicimos en el campo que asesora él, en Cloris barbata. ¿Qué te diría yo de Cloris? Y te diría que Cloris funcionaron mejor los FOB y funcionó mejor Cletodim. Entonces me parece que dentro del género en las especies cambia un poco, pero como regla general uso de aceite sí o sí, aceite mineral a 1 litro a mi entender, o metilado de soja, no vegetal. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. 1 litro. 1 litro, para mí es lo más habitual es 500. Sí, pero para mí nosotros hemos visto diferencia y el efecto penetrante para mí está con 1 litro, digamos. Entre el litro de mineral y el medio del metilado. Disculpa. Está terminada la consulta acá. Bien, levantemos la mano, sí, para ordenarnos. Ahí ya nos entramos a pelear, ya con esta consulta me entro a pelear con la gente. Queda espacio para esta pregunta y una más, así que cualquier cosa levanten la mano. No, está bien, que me disculpe el compañero. Te quería preguntar si había alguna diferencia entre el litro del mineral y el medio litro del metilado. Mira, en el cúmulo de ensayos no. No son estadísticas las diferencias. Sí hemos visto un 7, un 8% de diferencia, 5 por ahí, superior en valores absolutos el aceite mineral que el metilado. Calculo yo que por una cuestión de dosis, digamos, ¿no? Pero como regla general funcionan bien los dos. Pero sí se despegan de un aceite vegetal, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Están dormidos porque son las 3:30 de la tarde. A mí me pusieron a las 3 de la tarde. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, le damos un aplauso a Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias.